Buenos días para todas las personas que nos acompañan en la mañana de hoy. De parte de la Administración Municipal del municipio de La Estrella, de la Secretaría de Hacienda Municipal, le damos la bienvenida a esta jornada de capacitación en la presentación del formulario de declaración del impuesto de industria y comercio. De pronto algunas de las personas que nos acompañan hoy ya nos han acompañado esta semana en las capacitaciones de autorretenedores y agentes de retención, que las tuvimos el día lunes y el día martes. Hoy y mañana vamos a hacer la sesión correspondiente a la presentación del formulario del impuesto de industria y comercio. El esquema base de la declaración pues se mantiene para las personas que lo hicieron el año anterior a través de la web, se mantiene de una forma muy similar, por no decir idéntica, algunos ajustes muy puntuales que se efectuaron, pero la base sigue siendo la misma sobre la cual se efectuó el ejercicio del año pasado. Vamos a iniciar por el acceso al formulario. Entonces, desde la página principal del municipio, que es la que estamos observando en este momento, hay diferentes formas de acceder al registro y a la presentación del formulario. Observemos que en los botones de acción de la parte inferior de la página hay uno que dice declaraciones ICA, retención y autorretención. Esa es una de las formas de ingresar al portal. Otra es a través de uno de los banners que se han dispuesto en el costado superior de la página. Ya lo vamos a ver, y es este: presenta tu declaración, ingresa aquí. Por cualquiera de las dos vías se puede acceder, incluso por trámites y servicios, trámites en línea, Secretaría de Hacienda, y realizar trámite de declaración de industria y comercio también se podría efectuar. Pero vamos a ingresar por la opción básica, por el banner. Entonces, cuando le damos clic en ingresa aquí, entonces él nos lleva a la página principal de la plataforma web para declaraciones. Entonces, aquí va la primera novedad. Si usted se registró hace un año, no es necesario que efectúe el proceso de registro nuevamente. Con las credenciales con las que accedió el año pasado, puede volver a acceder. En algunos casos nos han preguntado, pero es que hay unos casos que cambió la información de la entidad, de la empresa. Ya el contador no es, el contador que había hace un año ya no es, o el revisor fiscal. Entonces, para esa clase de cambios, ya vamos a ver al ingresar al panel, hay una opción de modificación de información. Se me olvidó la clave de ingreso. Entonces está la opción de recuperación de contraseña. Recuerden que todo eso está documentado en el manual de usuario. El manual de usuario de ICA es el mismo del año pasado. Sin embargo, en el transcurso del día de hoy se va a actualizar el manual de usuario porque se va a incluir unos temas asociados al pago, pero aplica para agentes de retención y autorretenedores. Recuerden que la declaración del impuesto de industria y comercio no es declare y pague, sino es declare afectación del estado de cuenta, y vía factura se ven los ajustes que se generan producto de la declaración que se presenta. También es importante tener en cuenta que el marco normativo de la declaración de ICA para la vigencia 2020 continúa siendo el Acuerdo 019 de 2009. El cambio normativo para las declaraciones bimestrales de agentes de retención y de autorretenedores se apunta ya al Acuerdo 024 de 2020, pero para las declaraciones ICA, las declaraciones del impuesto, al ser vigencia 2020, apunta al estatuto anterior. Entonces eso es importante que se tenga absolutamente claro. La metodología de la capacitación implica que en la parte final, vía chat, ustedes deben generar las inquietudes, o quien las tenga tiene la posibilidad de generar las inquietudes a través del chat,
La comunicadora Carolina las estará leyendo y les estaré dando respuesta. Hay inquietudes que son más asociadas al marco jurídico y normativo que a la misma plataforma o al mismo tema técnico objeto de esta capacitación. Entonces, habrán algunas inquietudes que recepcionaremos y daremos respuesta a través de correo electrónico por parte del equipo jurídico de la firma asesora que en este momento estamos trabajando con la Secretaría de Hacienda. Las que yo tenga posibilidad de darle respuesta, con toda seguridad lo haré. Bueno, vamos a partir del hecho que los contribuyentes del impuesto de industria y comercio que van a declarar vigencia 2020 es la primera vez que efectúan el proceso a través de la plataforma. Entonces, lo primero que deben hacer, reitero, si el año pasado no se registraron, es efectuar el proceso de registro. ¿El proceso de registro por dónde se efectúa? Por el botón regístrese. Es el botón que ustedes están viendo en color verde. Al dar clic, se despliega una pantalla. Esta pantalla tiene una serie de datos básicos del registro del contribuyente, en donde va a diligenciar la información correspondiente al tipo de identificación. Entonces se seleccionará documento de identificación. Recuerden que la tecla tabulador es la que separa el campo a campo. El dígito de verificación lo calcula la funcionalidad automáticamente. Nombres y apellidos del contribuyente. Correo electrónico, clave aquí el dato del correo electrónico. Al correo electrónico llegan las contraseñas para acceder a la plataforma, llegan las claves de firmado y es la vía por la cual se puede establecer las solicitudes de soporte sobre el portal a través del correo dispuesto para tal fin. Entonces, en esta parte es importantísima que se registre el correo de forma correcta y un correo que se tenga acceso, que en ocasiones nos han colocado un correo al cual no se tiene acceso. Entonces, pues imposible que puedan recuperar las contraseñas y las claves de firmado. El número telefónico, el número celular, la dirección. Entonces, esto tiene un esquema de claves en el cual se va seleccionando dependiendo cómo aplique. Para el armado de la dirección, y si se requiere un complemento con la bodega, el interior, el apartamento, pues también se puede registrar. Aquí estamos en un tema netamente de diligenciamiento de datos generales. Departamento y municipio donde está ubicado el contribuyente. Tipo de identificación del representante legal. Nombres y apellidos. Si maneja contador o maneja revisor fiscal, el mismo tema que planteamos el año pasado, quienes estén obligados a manejo de contador y el contador firma las declaraciones, seleccionarán contador, a quien les aplique revisor fiscal, seleccionarán revisor fiscal. Son unas condiciones que están establecidas en el estatuto tributario. Los datos correspondientes al contador y el número de la tarjeta profesional. ¿Qué datos faltan para culminar el proceso de registro? Adjuntar un documento en PDF que corresponde al certificado de existencia y representación legal o al RUT y aceptar las políticas de uso y de protección de datos personales del portal web. Cuando eso ocurre y se activa el botón guardar registro, entonces le doy clic allí. Y al dar clic, el sistema verifica que todos los datos estén completos, valida y genera un mensaje que dice: el registro del contribuyente se realizó correctamente. Puede ingresar al sistema con los datos enviados al correo matriculado. Listo. Entonces yo me voy al correo que registré
Y entonces encuentro mis datos correspondientes a la confirmación del proceso de registro, el usuario de acceso, la contraseña de acceso y los códigos para firmado de representante legal y contador. Si hubiera escogido revisor fiscal, entonces me hubiera llegado el código para firmado del representante legal y el revisor fiscal. Como en el ejercicio seleccioné contador, me llega solamente la clave del contador. Importante, el correo este año, ese es uno de los cambios, el correo del cual se dispara esta información y al cual los contribuyentes deben escalar sus inquietudes frente al proceso de soporte técnico de la plataforma es declaraciones@laestrella.gov.co. Ese va a ser el correo institucional desde el cual se va a disparar la información del registro y desde el cual se van a atender todas las inquietudes de soporte. Aquí quiero pedirles un gran favor. El año pasado, si bien era el primer ejercicio de automatización de este proceso, llegaban muchos correos a los funcionarios del equipo de Industria y Comercio de la Secretaría de Hacienda. Y la respuesta que le daban los funcionarios era: remita la inquietud al correo de soporte. Entonces, todo lo que sea soporte técnico de la plataforma, alguna operación que no le dejó efectuar, algún proceso que tiene duda y el manual de usuario no lo responde con suficiencia, algún error que le pudo haber generado en el proceso de registro o de declaración, escálelo al correo declaraciones@laestrella.gov.co. Y así le damos un proceso mucho más ágil de atención y de solución al inconveniente o a la novedad presentada. Este año hemos hecho un esfuerzo para que el proceso arranque con el suficiente tiempo de antelación frente al vencimiento, teniendo en cuenta también que hay una semana finalizando el mes de marzo, iniciando el mes de abril, que corresponde a la Semana Santa, y que hay 2 días, pues prácticamente jueves y viernes, que la mayoría de las empresas no operan. Sin embargo, el soporte está abierto a partir del martes 23, casi que sin restricción. Nosotros estamos atendiendo el soporte a través de las personas que están apoyando este proceso casi que abiertamente y estamos dando respuesta con la mayor prontitud y oportunidad posible. En el ejercicio de ayer que aperturamos la plataforma para autorretenedores y agentes de retención, pues ya hay un volumen muy alto de temas que se atendieron, con inquietudes muy específicas, algunas documentadas en los manuales de usuario, algunas asociadas en las sesiones de capacitación y otras que sí han implicado una retroalimentación, pero los hemos ido atendiendo de la mejor forma. Entonces, la idea es que con el proceso de ICA, teniendo la suficiente antelación en la apertura de la plataforma, entonces podamos hacer un proceso mucho más fluido, mucho más tranquilo y de soporte tanto para el contribuyente como para la facilidad de los procesos de la Secretaría de Hacienda. Bueno, retomando respecto al correo que llega, entonces el correo me define o me remite de forma automática el usuario de acceso y la contraseña de acceso. El usuario de acceso no es más que el número del documento de identificación. Entonces, para yo ingresar a la plataforma, debo registrar el nombre de usuario, el NID y la contraseña, la que me llegó al correo. Alguien nos preguntaba, ¿esa contraseña siempre va a ser la misma? No. Puede efectuarse por parte del contribuyente un cambio de contraseña y tener una contraseña del dominio y conocimiento obviamente interno, sin que haya sido generada a través del proceso aleatorio automatizado. Eso se puede hacer. Listo, registré los datos de nombre de usuario y contraseña y doy clic en el botón declarar. En el costado izquierdo de la plataforma, ustedes pueden visualizar 5 opciones, 6 con el botón de salida segura.
La primera información tiene que ver con la información del contribuyente. Al darle clic, pues corresponde al formulario de registro. Entonces, si yo quiero, por ejemplo, cambiar el contador o el dato del revisor fiscal, entonces tengo la posibilidad de modificarlo. Fíjense que son campos que no están bloqueados. ¿Qué campos aparecen bloqueados? Pues el NID y la razón social, obviamente. El correo electrónico, porque esa es pues, la llave para la remisión de información. La dirección no está bloqueada, departamento y municipio y representante legal sí. Contador y revisor fiscal no. Entonces, para los contribuyentes que presenta el caso de soporte, que hace un año el contador era una persona y hoy ya está otro contador, entonces la opción para modificarlo es ingresando a información contribuyente, haciendo la modificación respectiva y guardando el registro. Si la solicitud de soporte es que, por ejemplo, el correo electrónico cambió, entonces esa solicitud sí debe escalarla por soporte, porque como ustedes se pueden dar cuenta, no es un dato sensible a modificación, porque ya quedó asociado como elemento clave desde el momento en que se efectuó el proceso de registro. Entonces, desde esa perspectiva, la primera opción del panel de opciones habilitadas al ingresar a la plataforma corresponde a la edición de la información del contribuyente. Aparecen después los tres formularios, ICA, RTIC y autorretenedores. Podría darse el caso, que un contribuyente del impuesto pudiera ser agente de retención o que un contribuyente del impuesto pudiera ser autorretenedor. Entonces, bajo esa perspectiva, los tres formularios están habilitados para cada uno de los contribuyentes o cada uno de los terceros que se registran en la plataforma, no hay restricción. Pero obviamente no tendría ningún sentido, salvo por un error involuntario, que se registrara información en el formulario que no corresponda. Para el caso del ejercicio de hoy, vamos a trabajar puntualmente con el formulario ICA. Entonces, al dar clic, se carga el panel principal de información, en donde se observa la línea de encabezados y las 6 pestañas de registro de información. La línea de encabezados contiene los datos correspondientes al año grabable, a la opción de uso, número de declaración, declaración que corrige número, fecha de declaración y fecha límite de presentación. Listo. Esta información, ¿cómo se alimenta? Cuando yo selecciono año grabable y doy tabulador, fíjense que en la información del contribuyente ya se ha postulado la información que cargué en el formulario de registro y lo valida porque con ese NID me estoy logueando. Entonces, el sistema va a traer la información del formulario de registro referente a la información general del contribuyente. Opción de uso. La opción de uso corresponde a inicial, solo pago y corrección. Recuerden que este formulario corresponde a un formulario único nacional. Entonces las opciones están homologadas a nivel nacional. Pero para el municipio de La Estrella solo aplica la opción de uso inicial y corrección. La opción solo pago no aplica. Cuando yo voy a efectuar el proceso de declaración inicial, pues obviamente selecciono dicha opción de uso. Y cuando presiono la tecla tabulador, observo que el número de declaración está bloqueado, pero está vacío. En declaración que corrige número está bloqueado y está vacío. En fecha de la declaración aparece la fecha de hoy, 18 de marzo de 2021. Y en fecha límite de presentación aparece 30 de abril del 2021. ¿Qué ocurre allí? El número de declaración solamente lo va a generar cuando yo haga el proceso de guardar declaración. Sea borrador o sea ya la presentación como tal de la declaración, ese consecutivo número de radicado solamente me lo va a permitir
perdón, solamente lo va a generar en el momento de guardado. La declaración que corrige número solamente aplica si yo selecciono opción de uso corrección. Pero fíjense que si yo en este momento modifico la opción de uso a corrección, se me genera un mensaje que dice, no se encontraron declaraciones para corregir en el año grabable seleccionado. Sin embargo, puede diligenciar la declaración de corrección digitando el número de la declaración que no fue presentada a través de este medio. ¿Qué quiere decir eso? Que yo puedo corregir una inicial que había cargado en el portal o una inicial que pude haber entregado litográficamente allá en la dependencia de Industria y Comercio del municipio. Si ocurrió el segundo caso, entonces él me abre el campo de declaración que corrige número para que yo digite el consecutivo o el radicado de la declaración que presenté litográfica y que voy a corregir. Pero si hubiera existido una declaración inicial para el año grabable 2020 en la plataforma, él automáticamente lo asocia a ese consecutivo y me carga la información de esa última declaración. Porque puede ser que estoy corrigiendo una inicial, pero también puede ser que estoy presentando una corrección de una corrección previa que había presentado. Entonces la opción de uso corrección aplica tanto para inicial como para una corrección previa que se hubiese presentado. El sistema va a traer los datos de la última que encuentre y los carga automáticamente en el formulario. Si se presentó litográfica, entonces se ingresaría el dato del consecutivo del radicado que se presentó previamente y se registra la información, porque no tiene cómo heredarla ya que fue presentada litográficamente. Me devuelvo a la opción de uso inicial. Voy a borrar aquí esta declaración y me vuelvo a la opción de uso inicial. Listo. Entonces ya vimos para qué sirve esa declaración que corrige. La fecha de declaración, él toma la fecha actual, no es modificable. Fíjense que en la opción de uso en ninguna parte aparece extemporánea. Pero si yo el 1 de mayo intentara cargar una declaración de ICA del año grabable 2020 como opción de uso inicial, el sistema me lo permite hacer. Pero él va a validar frente al campo fecha límite presentación que ya la fecha de declaración es mayor e internamente la va a marcar como una declaración extemporánea. Entonces, la opción de uso extemporánea no existe. Es opción de uso inicial, pero el sistema hace la validación automática frente a la fecha límite de presentación para determinar los casos de extemporaneidad. Ese es el bloque del encabezado. Año grabable, opción de uso, número de declaración que es el radicado al consecutivo, declaración que corrige, que es un campo que se habilita solamente cuando la opción de uso es corrección, la fecha de la declaración es automática, la fecha límite de presentación ya está cargada de acuerdo al calendario y es una validación que hace internamente el sistema. Y la otra clave de lo que hemos hablado es que la opción de uso solo pago no aplica para el municipio de La Estrella. Listo. Entonces, en nuestra presentación de declaración inicial, en la pestaña de información del contribuyente, ya se me ha precargado la información del campo 1 y campo 2, que corresponde a la razón social, tipo de identificación, el número de identificación y el dígito de verificación. ¿De dónde me tomó esos datos? Del formulario de registro. El siguiente campo es una lista desplegable para seleccionar sí o no si el contribuyente que está presentando la declaración corresponde a consorcio de unión temporal o a patrimonio autónomo. Entonces, seleccionamos la opción que corresponda en cada uno de los casos. Él me está postulando la dirección que yo registré en el formulario de registro, valga la redundancia, pero es un dato modificable. Si, por ejemplo, yo había colocado bodega 12 y es bodega 13, fíjense que al momento de modificar, él en el campo donde autocompleta los datos, ya me lo modifica. También me permite efectuar la modificación de departamento o municipio. Entonces, por ejemplo, si hace un año una firma, una empresa, una persona jurídica se registró con domicilio en Itagüí,
y ahora su domicilio está en La Estrella, pues puede efectuar el cambio correspondiente desde el formulario de declaración. Igual los datos de teléfono y celular los postula, pero son modificables, y la dirección de correo. Bueno, viene un campo importante que es, ¿tiene establecimiento de comercio ubicado en jurisdicción del municipio de La Estrella? Es una lista desplegable. Sí. Si yo selecciono que sí, esa variable se va a tener en cuenta para el cálculo de la sobretasa bomberil. Como estamos apuntando en el marco normativo al acuerdo 019 del 2009, esta condición está definida allá. Dentro de un año, cuando se esté presentando la declaración del año gravable 2021, ya el marco normativo apuntará al acuerdo 024 de 2020. Entonces ya las condiciones para el tema de sobretasa bomberil serán diferentes, como quedó establecido en el acuerdo 024. ¿Posee avisos y tableros? Si posee avisos y tableros, marcará que sí. Si yo marco no, el sistema en la liquidación privada no va a hacer el cálculo de avisos y tableros. Si marco sí, que obviamente debe corresponder a la veracidad de la declaración, pues lo calculará. Número de establecimientos. Los establecimientos que tengan jurisdicción del municipio de La Estrella y la clasificación según corresponda. Aquí en esta clasificación nos han preguntado, incluso este año, el tema de régimen simplificado y régimen común. Recuerden que hay unas condiciones establecidas en el estatuto que fijan quiénes corresponden al régimen ordinario y quiénes no. Entonces, yo soy régimen simplificado o soy régimen común de acuerdo a lo que establece el estatuto. No necesariamente se asocia a la clasificación DIAN. Es la clasificación que tiene establecido el estatuto tributario, que en este caso, reitero, corresponde al acuerdo 019. Bueno, hasta aquí están los datos correspondientes a la pestaña A, información del contribuyente. Entonces, básicamente, ¿qué es? La razón social, el tipo de identificación, número de identificación que lo trae heredado del formulario de registro, si el contribuyente corresponde a una unión temporal o consorcio, sí o no, si el contribuyente corresponde a un patrimonio autónomo, sí o no, la dirección, que es modificable, departamento, municipio, que son modificables, el teléfono y el celular, que son modificables, al igual que el correo. El campo de selección tiene establecimiento de comercio ubicado en jurisdicción del municipio de La Estrella. Si marco sí, habrá cálculo de la sobretasa bomberil, de lo contrario no. Posee avisos y tableros, si marco sí, habrá cálculo del impuesto de avisos y tableros, de lo contrario no. Número de establecimientos que se tienen en el municipio y la clasificación de acuerdo a lo que establece el estatuto tributario. Listo. Nos vamos a la pestaña B, que es la base gravable. Entonces, en la pestaña B de la base gravable, voy a registrar la información de la base bruta y de los campos que van depurando la base gravable para obtener finalmente ya la base depurada, que va a servir como pivote para el cálculo de los impuestos. Entonces, en total ingresos ordinarios y extraordinarios, registrar el valor que corresponda, tabulador, menos ingresos fuera de este municipio y distrito, o sea, son los ingresos percibidos por fuera del municipio de La Estrella. Entonces, en el renglón 10, que corresponde al total ingresos ordinarios y extraordinarios en este municipio, el sistema hace un cálculo del renglón 8 menos renglón 9 y postula el valor. Entonces, el valor que registré como ingresos ordinarios y extraordinarios en todo el país, menos los ingresos fuera de este municipio y distrito, me dan ese valor de la primera base sobre la que haría yo el proceso de declaración para el municipio de La Estrella. Pero de los renglones 11 a 15, debo registrar la información que corresponde a, en el renglón 11, ¿qué ingresos tuve por devoluciones, rebajas y descuentos? Si no tuve, 0 y tabulador. Paso al renglón 12.
Ingresos por exportaciones. Si tuve, registro el valor. De lo contrario, 0 y paso al siguiente campo. Menos ingresa por venta de activos. Si tuve ingresos por venta de activos, entonces registraré el valor. De lo contrario, 0. Ingresos por actividades excluidas o no sujetas y otros ingresos no grabados. Vamos a registrar un valor. Y menos ingresos por otras actividades exentas en este municipio o distrito, por acuerdo. Vamos a registrar un valor. Listo. El renglón 16 tomará el renglón 10 y hará la diferencia con la sumatoria de los renglones 11 a 15, que son renglones de menor valor. Entonces, el valor resultante en el renglón 16, que es un campo calculado, será la base ya depurada para efectuar el cálculo del impuesto. Entonces, aquí simplemente, tal cual como se hace en el formulario físico, en el litográfico, voy registrando de la base bruta y voy registrando los valores que me van depurando la base gravable. Voy a la pestaña C, que es la discriminación de actividades grabadas. Tengan en cuenta que este catálogo de las actividades económicas corresponde al catálogo que está en el acuerdo 019. Entonces, selecciono la actividad del catálogo, la que corresponda. Cargo la base. Y el sistema automáticamente me multiplica esa base por la tarifa y me calcula el valor del impuesto. Para subir esa actividad económica en la grid del consolidado de actividades, le doy clic en el botón insertar. Y el sistema me está generando un mensaje que dice: el valor total de los ingresos grabados es inferior al reportado en la casilla 16. Es necesario que ingrese una nueva actividad para complementar el valor o corrija el valor pertinente. Listo. Si yo voy a declarar más de una actividad, es obvio que la sumatoria de las bases de cada una de las actividades me debe corresponder con el valor total de la base depurada que tuvimos en la sección anterior, ¿cierto? Entonces, en la sección B, la base depurada correspondía a 1.030 millones. Aquí apenas estoy cargando una actividad cuya base es de 30 millones. Entonces, vamos a seleccionar la segunda actividad. Registramos la base e insertamos. Vuelve y me genera el mensaje porque obviamente la sumatoria todavía no es igual al valor de la base depurada. Cargo una tercera actividad. Y ahí ya no se me genera el mensaje porque el valor total de las bases discriminadas por actividad corresponde al valor de la base gravable depurada. Entonces yo reviso y me doy cuenta que cargué mal una actividad. Entonces me posiciono en la grid, en la actividad que necesito corregir, le doy clic en el botón eliminar, me devuelvo al panel de lista de selección de la actividad económica, tomo la que corresponde, registro la base e inserto. Listo. En la parte inferior de la grid me muestra el total de los ingresos grabables, o sea, la sumatoria de las bases. Y en el renglón 17 o en el campo 17 me muestra la sumatoria de los impuestos calculados discriminados por actividad. Listo. En esta pestaña de discriminación de actividades grabadas también me aparece el impuesto de generación de energía para el caso que aplique, y entonces me está pidiendo los datos de capacidad instalada y el valor del impuesto de acuerdo a la ley 56 de 1981. Esto solamente lo deben diligenciar o declarar las empresas cuya actividad económica corresponda a generación de energía. Al no corresponder, simplemente cargo valor 0 en los dos campos.
Importante de la pestaña C, de la discriminación de actividades grabadas, que tengamos absolutamente claro que el catálogo de actividades no va a corresponder al CIU 4, sino va a corresponder a la versión anterior que estaba inmersa en el Acuerdo 019 de 2009. Mientras que, y disculpen si asocio en varios escenarios el tema reteíca y autorretenedores, mientras que el catálogo de actividades para quienes declaran bimestral reteíca o autorretenedores sí apunta al CIU 4, que es el catálogo de actividades que está establecido en el Acuerdo 024. Listo. Importante también aquí que yo pueda o tenga la claridad de cómo corregir un dato que cargué en la grid. Entonces elimino la actividad, vuelvo a la selección, corrijo la base e inserto. Igual está documentado en el manual de usuario. Vamos a la pestaña D, liquidación privada. El campo 20 ya viene calculado, viene bloqueado, no es susceptible a que yo lo pueda modificar, yo declarante, y corresponde a la sumatoria del renglón 17 y el renglón 19. Pero si yo hubiera declarado en el renglón 19 el impuesto producto de la ley 56 del 81, entonces me lo sumaría. Como no, entonces solamente me toma el dato del renglón 17. Impuesto de avisos y tableros, 15% del renglón 20. Lo calcula porque en la pestaña A de información del contribuyente seleccioné avisos y tableros sí. Como lo había comentado, si hubiese seleccionado avisos y tableros no, entonces me calcularía el campo 21 con valor 0. Pago por unidades comerciales adicionales del sector financiero. Entonces, como lo establece el estatuto, el valor que corresponda a una unidad comercial del sector financiero. Eso solo aplica para ese tipo de entidades y está documentado en el estatuto del 2009, en el 019, en el acuerdo. Campo 23, sobre tasa bomberil, 0.25 por mil sobre la base gravable. Y lo calcula sí, solo sí, marqué como si el campo en la sección información del contribuyente correspondiente a si tenía establecimientos comerciales en jurisdicción del municipio de La Estrella. Alguien diría, bueno, entonces yo marco no en avisos y no en sobretasa, y entonces no me calcula eso. Pues dos cositas muy pequeñas. Primero, esta es una declaración privada oficial, responsabilidad del contribuyente. Entonces la veracidad de la información que aparece ahí pues es sujeta a programas de fiscalización, y ese es el segundo tema. Los programas de fiscalización en industria y comercio, hay varias rutas de los programas que están orientadas a quienes están declarando impuesto de avisos y tableros no, y a quienes están declarando que no tienen establecimientos comerciales en la jurisdicción del municipio. Entonces, desde allí, la Administración Tributaria Municipal efectúa los procesos de validación de la consistencia y la veracidad y la realidad de la información que se está declarando. El campo 24, sobre tasa de seguridad, está bloqueada, no aplica para el municipio de La Estrella. En algunas ocasiones nos han dicho, ay, venga, ¿y ustedes por qué lo que no aplica no lo eliminan del formulario? No lo podemos hacer, porque corresponde a un estándar, es un formulario único nacional. Entonces, así los campos no apliquen, pues no podemos hacer ninguna clase de modificación. Entonces, en unidades del pago por unidades comerciales adicionales del sector financiero, registro valor 0 si no me aplica, y al tener el campo 24 bloqueado, entonces el campo 25 corresponde a la sumatoria del renglón 20, que es el total del impuesto, más el 21, que es avisos y tableros, más el 22, en el caso que aplique, el cobro por unidades comerciales adicionales del sector financiero, más el 23 sobre tasa bomberil. El 24 pues no suma porque es un campo bloqueado para el municipio de La Estrella. Si el contribuyente tuviese un valor exento o exonerado sobre el impuesto y no sobre los ingresos, porque recuerden que si es sobre los ingresos, lo debió haber registrado en la sección B, donde se depuró la base gravable, pero si es sobre el impuesto, lo declararía aquí en el campo 26. Si no aplica, 0, menos retenciones. Y ojo aquí, si yo registro valor 0, él me deja pasar al siguiente campo.
Pero si yo registro cualquier valor, él me habilita un botón adjuntar PDF. Y en ese adjuntar PDF debo registrar o debo atar el certificado de retención, en el que yo estoy mostrándole a la administración municipal que efectivamente estoy declarando ese valor de retención, que es un menor valor, y tengo el certificado. Entonces, en este campo, debo registrar el valor y debo adjuntar el PDF del certificado. El renglón 28 corresponde a menos autorretenciones. Las autorretenciones no aplican para esta declaración, pero dentro de un año este campo sí estará habilitado, porque la figura del autorretenedor nace el 1 de enero del 2021 en el municipio de La Estrella. Entonces, cuando se va a declarar el año grabable 2021, sí habrá algunos contribuyentes que van a registrar un menor valor producto de las autorretenciones. Para el 2020 es un campo que no está habilitado. Menos anticipo liquidado en el año anterior. Esto corresponde a establecimientos que hicieron su inicio de actividades durante la vigencia 2020 y que vía factura efectuaron pagos. Recuerden, solo aplica para inicio de actividades en el transcurso de la vigencia 2020. Si se les facturó y pagaron, entonces el valor de ese anticipo, de ese valor pagado, debe ir registrado en el campo 29. De lo contrario, 0. Anticipo del año siguiente, si existe liquidez porcentaje según acuerdo municipal, no aplica. Renglón 24 y renglón 30 no aplican para el municipio de La Estrella. Renglón 28 aplicará a partir de la vigencia 2021. Es la lectura que tiene esta pestaña. 24 no aplica, el 28 aplica a partir del 2021 y el renglón 30 no aplica. Sanciones. Si yo voy a declarar algún tipo de sanción, selecciono qué sanción corresponde y el valor. Entonces registro el dato correspondiente. El sistema va a validar que la sanción liquidada, perdón, la sanción declarada no sea inferior al valor mínimo establecido en el estatuto. Recuerden que hay un valor de sanción mínimo. Campo 32, menos saldo a favor del periodo anterior sin solicitud de devolución o compensación. Está bloqueado para el municipio, tampoco aplica. Y finalmente, el campo 33 y el campo 34 son excluyentes y son calculados automáticamente. Funcionan de la siguiente manera. Fijémonos que en el renglón 25 estaba la sumatoria del total impuesto a cargo, que se originaba en la suma de industria, más avisos, más unidades comerciales del sector financiero, más sobretasa bomberil. La suma de esos conceptos viene en el renglón 25. Pero del 26 al renglón 30 son menores valores. Exención o exoneración sobre el impuesto y no sobre los ingresos. Retenciones, autorretenciones ya lo comentamos. Anticipo liquidado en el año anterior. El renglón 30 también es un anticipo que no aplica para el municipio de La Estrella. Pero si yo tuviera valor en el renglón 26, en el 27 o en el 29, entonces hace la diferencia del renglón 25 menos los valores de los renglones 26 al 29. En el renglón 31, como va una sanción, entonces sumaría. Y el resultado, si es positivo, entonces es saldo a cargo, o sea, valor a pagar, o sea, valor del impuesto. Y si es negativo, quiere decir que tiene saldo a favor. Entonces el sistema automáticamente calcularía en el renglón 33, 0, y el valor del renglón 34 correspondería al saldo a favor del contribuyente. ¿Eso en qué escenario se podría dar? Pues, por ejemplo, en el escenario que el valor retenido fuera superior a la sumatoria del valor de los impuestos. Podría ser. Pero en últimas, la funcionalidad valida
que si esa diferencia determinada en el renglón 33 es positiva, entonces hay saldo a cargo. Y si es negativa, iría a valor 0 en el renglón 33 y el valor correspondiente al saldo a favor en el renglón 34. En resumen, la ficha de liquidación privada me trae el valor del impuesto de industria y comercio, producto del cargue de las bases asociadas a las actividades económicas declaradas. El impuesto de avisos y tableros lo calcula, sí, solo sí, marco en la información del contribuyente aviso sí. Pago por unidades comerciales, el valor que corresponda, según lo define el estatuto, para las entidades del sector financiero. Cuando hablo de estatuto, reitero, apuntamos al acuerdo 019. La sobretasa bomberil me la liquida si marqué en la sección información del contribuyente que tengo establecimientos en jurisdicción del municipio de La Estrella. Renglón 24 no aplica, el 25 es la sumatoria de los renglones 20 a 23. En el renglón 26 declararía si estoy exento en un valor sobre el impuesto. Si es sobre los ingresos lo debo hacer en la pestaña B, que es el de la base gravable. En el renglón 27 declaro el valor de retenciones y adjunto el PDF del certificado. Menos autorretenciones aplicará a partir de la próxima vigencia. Menos anticipo liquidado en el año anterior solamente aplica para establecimientos que iniciaron actividades durante el 2020 y se les facturó y pagaron. Renglón 30 no aplica. En el 31 selecciono el tipo de sanción y declaro el valor. El 32 no aplica. Y el 33 son campos calculados. Vamos a la sección E, información pago. El campo 35 trae el valor a pagar, que corresponde al saldo a cargo de la sección D, o sea, el campo 33, lo postula. Campo 36, descuento por pronto pago, no aplica para el municipio de La Estrella. Campo 37, intereses de mora, no aplica para el municipio de La Estrella. Y aquí hago una salvedad. El descuento por pronto pago sí existe en el municipio de La Estrella, pero atado o vía facturación, no vía declaración. Entonces hay beneficios que el municipio ha generado en donde habla, si usted me paga antes de tal fecha, tiene un descuento por pronto pago del 5, del 3, del 10. Intereses de mora. Los intereses de mora también van liquidados y facturados en el documento de cobro, no vía declaración. Por ende, si el campo 36 y 37 no aplican para el municipio de La Estrella, el campo 38 es igual al campo 35. Hasta ahí no he efectuado ningún registro de información en la sección E. Vienen dos campos adicionales. El 39, si yo como contribuyente quiero efectuar un valor de pago voluntario, en algunos casos hubo contribuyentes hace un año que en medio de la pandemia, independientemente que hace un año crítico desde lo económico, para las diferentes empresas, hubo empresas que vía declaración liquidaron valor de pago voluntario. Pues en el caso que lo desearan hacer, registran el valor y tabulador para seguir al siguiente campo. En el caso que no, registran valor 0. Entonces, total a pagar con pago voluntario, pues será la suma del renglón 38 y el renglón 39. Esta hoja es muy sencilla, es solo para una casuística muy particular de quienes quieran registrar un valor de pago voluntario. Y me queda la pestaña F, que es la pestaña de firmas. Hasta aquí he hecho todo el proceso, declaración, cargo valores, cargo datos, valido información, listo. ¿Ya qué me quedaría? Firmar y declarar. Ah, bueno, pero yo quiero guardarla sin firmar. Entonces le doy clic en el botón guardar declaración que está en el costado superior de la pantalla. Cuando eso ocurre, entonces se me genera una ventana modal que me informa. Me dice, usted acaba de culminar el registro de una declaración inicial, la hizo el día 18 de marzo, el consecutivo número de declaración es el 21001,
Aquí hago una salvedad, todas las declaraciones que se van a presentar a partir de esta vigencia, perdón, en esta vigencia, tiene el prefijo 21. Estado de declaración, borrador. Identificación, entonces trae el NID y la razón social de la empresa, los datos del representante legal y los datos del contador. ¿Qué pasa con ese estado borrador? Y en eso quiero que seamos muy claros. El estado borrador es un estado temporal, no tiene efecto jurídico. Entonces, hace un año nosotros enviamos un correo, contribuyente, tenga cuidado que usted tiene la declaración en estado borrador y en estado borrador no tiene efecto jurídico. Por favor, culmine el proceso de declaración. Este estado borrador se creó por solicitud de los mismos contribuyentes donde nos decían, no, es que yo quiero tener un esquema previo de revisión para sentarme con el revisor fiscal o para sentarme con el representante legal y mostrarle que yo ya hice el ejercicio y que este sería el valor del impuesto, de la vigencia. Entonces, yo todavía no quiero presentarla, sino quiero tener un estado previo para verificarla en el PDF y que me la validen y ahí sí poderla presentar. Listo. Entonces, así nació el estado borrador. Si yo quiero ver el PDF de ese estado borrador, le doy clic sobre descargar declaración y él me genera el formulario. El formulario tiene aquí la presentación del formulario único, en donde aparece toda la información correspondiente al contribuyente, los datos que se registraron, las actividades, las bases por la actividad, la tarifa que aplica, el valor cálculo del impuesto de industria, de avisos, sobretasa, retenciones, etc. Todo lo que hicimos ahorita se ve traducido en este reporte. Y al final dice, estado borrador y el radicado. Fíjese que en firmas está vacío. Y es obvio, porque no se firmó. Pero recuerden que el estado borrador es un estado temporal, es un estado que permite modificar la declaración, pero no es el estado presentado. Pues en eso hay que ser muy claros. ¿Cómo rescato yo ese estado borrador para hacer alguna modificación y para firmarlo? Vamos a suponer que yo muy juicioso hice el ejercicio el día martes, que aperturaron la plataforma, ya presenté mi declaración, ya bajé el PDF, terminé mi jornada y salgo. Entonces le doy clic en salida segura y el sistema me cierra la sesión y me devuelve a la pantalla principal. Entonces yo cierro mi pantalla de declaraciones y me fui. Listo. Vuelvo a los 2 días que ya revisamos la declaración con quien la iba a revisar. Entro a la página web del municipio y le doy clic en el botón de declaración. Entonces vuelve y me lleva a la pantalla principal. Si no tengo o no me acuerdo de los datos de ingreso, pues los puedo volver a copiar del correo. Contraseña. Y vuelvo a declarar. Clic en formulario IC. Aquí no me ha cargado nada, está vacío, ¿cierto? Como si fuera a presentar una nueva. Me voy a histórico de declaraciones y le doy doble clic sobre el registro que me aparece en borrador. Y entonces el sistema me trae todos los datos que yo previamente había efectuado. ¿Listo? Bueno, me di cuenta que tenía un error. La base de la actividad 261 y 271 me había quedado mal. Me ubico sobre la actividad 261. Vuelvo y la traigo. Registro la base. Elimino la 271. La cargo de nuevo. La modifico, inserto. Y ya me quedó corregida de acuerdo a la revisión que hicimos. Listo.
Ya el resto de datos no los modifico y me voy a firmas. Entonces voy a proceder al firmado de la declaración. Resulta que en el correo electrónico me han llegado un dato que dice código de firmado para el representante legal. Lo copio. Antes, yo no me acuerdo del código de firmado. Yo creo que si le digito 1, 2, 3, 4 me deja pasar. Entonces me sale un mensaje de control que me dice, la firma del representante legal no es válida. El único código que va a ser válido es ese código encriptado que se envió al correo. Cuando yo le doy tabulador y él me bloquea el campo firma, quiere decir que me valida el código de firmado y ya me queda bloqueada esa parte de la firma del representante legal. Hago lo mismo con el del contador. Tabulador, ya me la bloqueó. Listo, ya está firmada. ¿Qué me queda? Dar clic en el botón declarar. Es necesario cargar el PDF. Listo. Entonces me vuelvo a liquidación privada y adjunto el PDF. Me vuelvo a firmas, clic en el botón declarar. Me sale la misma ventana que veíamos con borrador. Es el mismo consecutivo, 21001, pero el estado de declaración ya no es borrador, ya es presentada. Entonces, claro, lo que hace el sistema es sobreescribir el estado de la declaración. Por eso hay contribuyentes que nos dicen, es que se me perdió la borrador. No, la borrador es temporal. Cuando usted termina el proceso de declaración no es que se le pierda, solo que la misma declaración inicial, con el mismo consecutivo, ya dejó de ser borrador y ahora es presentada. Listo. Descargo mi declaración. Entonces en el PDF verifico que ya el estado es presentada y que ya en las firmas me aparecen los datos que cuando estábamos en la borrador no se veían, ¿cierto? Por obvias razones, porque no había firmado. Entonces, cuando el proceso ya está en estado presentada y por alguna razón yo me llegara a dar cuenta que me quedó algo mal en la declaración, pues yo ya no la puedo abrir y modificar. Ya la vía de modificación es una corrección. Entonces, la diferencia entre borrador y presentada es que en la borrador, por ser temporal, yo la puedo modificar. No tiene efecto jurídico aún. Mientras la presentada, yo ya no la puedo modificar yo declarante, sino solamente la podré modificar o corregir vía declaración de corrección. Y la presentada ya tiene efecto jurídico y legal. ¿Dónde termina el proceso de declaración? Pues aquí. Cuando yo ya dejo la declaración en estado presentado, yo como contribuyente, declarante, no tengo absolutamente nada más que hacer, porque ya el trabajo que viene es de la administración municipal, en donde toma la información de la declaración, afecta el estado de cuenta y genera el documento de cobro. Entonces ya en el documento de cobro van a venir los ajustes que se generan producto de la declaración presentada para la vigencia 2020. Vía facturación, entonces yo contribuyente ya voy a poder ver cuáles fueron los cambios y los ajustes que se generaron en el proceso, producto del proceso de declaración. Recuerden que, a diferencia de RT, ICA y auto, retenedores, ICA no es declara y pague. Los otros dos escenarios sí es declara y pague. ICA es declaro, la presento y el municipio me procesa esa declaración y vía facturación o vía documento de cobro yo puedo visualizar los ajustes que corresponden a la vigencia que estoy declarando. Para terminar, pues cerraría la ventana modal, le doy clic en salida segura, me devuelve a la pantalla principal y queda cerrado el proceso de declaración. Bueno, el ejercicio básico pretendía hacer como ese recorrido. Obviamente que para las personas que hicieron el proceso hace un año va a ser mucho más fácil porque primero no tienen que efectuar el proceso de registro y segundo, ya hicieron un primer ejercicio
del paso a paso de la declaración. En el manual de usuario está documentado, yo comentaba que el manual en este momento está publicado en el portal, y en la tarde de hoy va a haber una actualización, pero la actualización de información va más enfocada a los procesos de autorretención y agentes de retención. Frente a ICA, el proceso es exactamente y tal cual como lo acabo de exponer, no hay cambio. Recuerden que la plataforma inicia el martes 23. Si alguien hoy intenta registrarse, lo puede hacer, pero si intenta hacer la declaración de ICA, no lo va a poder hacer. La opción dentro de la plataforma para ICA va a aparecer deshabilitada. Entonces, pueden ir adelantando el proceso de registro. Los que nunca se han registrado en el portal, eso lo pueden ir efectuando desde hoy, desde este momento. Pero la declaración, el portal de declaración de ICA, la opción va a estar habilitada a partir del martes 23 a las 7 de la mañana. Y ahí ya estará abierto durante el resto del año, no solamente hasta el 30 de abril, porque habrán contribuyentes que declaren de forma extemporánea. Entonces quedará aperturada la plataforma hasta que la cerremos por allá en el corte en noviembre, diciembre. Recuerden que esta información que ustedes reportan a través de la plataforma, no solamente se hace la afectación de los estados de cuenta, sino es la base para el reporte a la DIAN de la información exógena de industria y comercio, y permite pues llevar todo el control desde lo tributario por parte del equipo de industria y comercio y fiscalización. Como les comentaba a ustedes hace un rato, en los programas y rutas de fiscalización que se derivan de la declaración del impuesto de industria y comercio. En la medida que ustedes, contribuyentes, potencialicen esta herramienta, nos planteen sus inquietudes, sus sugerencias, sus recomendaciones, pues podremos ir optimizando el proceso. Hace un año ustedes, contribuyentes de ICA, que también eran agentes de retención, nos decían, implementen el portal para la declaración de ReteICA. Iniciamos ayer y es un ejercicio muy valioso que ha hecho la Secretaría de Hacienda y la Administración Municipal para esa implementación. Entonces, de la retroalimentación que recibamos de ustedes, pues podremos optimizar y mejorar el proceso.